Esperan antes de juzgar esta historia. Respóndeme algo. ¿Cuál es el precio de destruir una vida humana? 1.000.000 de euros. 10 millones. Prueba con 120. Eso es todo. 120 euros han. Y no estoy hablando de una multa. Estoy hablando de borrar por completo la existencia de alguien en su trabajo. Su hogar, en su cordura, su futuro han desaparecido por el precio de una compra del supermercado. Mensaje ejemplarizante. Dijo el juez en castigo ejemplar. A los medios les encantó. Las redes sociales explotaron. Por fin, justicia. Así se frena el crimen. Que los encierren a todos. Todos celebraron, todos se sintieron más seguros. Pero esto es lo que nadie preguntó. ¿Era esto justicia? ¿O era una ejecución pública disfraza de ley? Porque mientras este chico de 22 años era exhibido como un monstruo, los verdaderos criminales tomaban café en salas de juntas, millones robados, acuerdos negociados, miles de millones en fraude, vacíos legales. Pero 120 euros de un chico desesperado, eso requería todo el peso del sistema. Y aquí está la parte que te hervirá la sangre. No, se trataba del dinero. Nunca se trata del dinero. Se trataba de quién era él, de dónde venía lo que representaba. Su nombre no importa, podría ser cualquiera. Podría ser tu vecino, tu primo. Podría ser tú en tu peor día en 22 años. Contrato temporal, apenas pagando el alquiler, y su madre, enferma, necesitando tratamiento caro. No cáncer, nada lo suficientemente dramático para una campaña de donaciones. Solo enfermedad crónica drenando lentamente sus ahorros en semana tras semana, factura tras factura, el tipo de ahogo financiero que es silencioso hasta que ya estás bajo el agua. No lo estaba planeando. Eso es lo que la gente no entiende. Esto no era Ocean's 11. No había plan maestro, ningún genio del crimen. Solo una tarde de martes, parado en un supermercado, mirando productos que no podía pagar y una caja registradora que podía alcanzar. Y por un momento estúpido, desesperado, catastrófico, tomó la peor decisión de su vida. Agarró productos, metió efectivo en el bolsillo. Caminó hacia la salida como si nada hubiera pasado. Pero, ¿sabes qué es lo curioso de las cámaras de vigilancia? Lo ven todo. Y nunca olvidan, la seguridad lo agarró antes de que llegara al estacionamiento. La policía llegó en minutos y así su vida se dividió en un antes y un después. Pensó que sería una advertencia, quizás una multa, humillación pública en el peor de los casos. No tenía idea de que estaba a punto de convertirse en un ejemplo, un símbolo, un sacrificio para demostrar que el sistema funciona. En 48 horas su cara estaba en todas partes. No porque fuera peligroso, no porque fuera importante, sino porque era perfecto un Jovena, pobre, fácil de entender, fácil de odiar, fácil de castigar. Las palabras del juez resonaron en cada canal de noticias a mensaje ejemplarizante, y mientras los medios celebraban su victoria contra el crimen menor, nadie notó que la máquina comenzaba a moverse. La máquina que no se detiene, la máquina que no perdona. Lo que vino después no solo lo castigó, lo destruyó. Y si crees que sabes cómo termina esta historia, no lo sabes, porque el verdadero horror no fue la sentencia de prisión. Fue lo que pasó después. Y ahí es cuando todo se desmoronó. 48 horas. Eso fue todo lo que tomó pasar de anónimo a infame. Su nombre en tendencia en Twitter. Su cara en las noticias de la noche. Extraños debatiendo su carácter durante la cena. Y aquí está la parte retorcida. Ninguno de ellos lo conocía. Ni uno, pero todos tenían una opinión. Tiren la llave. Por fin, justicia dura. Esto es lo que necesitamos más. El público tenía hambre. Y él era la comida. Prisión preventiva antes del juicio. Antes de la defensa, antes de nada. Su abogado apenas tuvo tiempo de abrir su maletín. La decisión del juez ya estaba tomada. Procedimiento acelerado, justicia expedita o todo limpio, todo legal, todo documentado, pero también todo frío a mecánico. Cómo procesar carne en un molino. Y así pasó de acusado a recluso. Pero esperan, déjame mostrarte algo que te va a enfermar. Mientras él era escoltado a una celda esposado, cabeza gacha, cámaras centelleando,
algo más estaba sucediendo, o más bien no estaba sucediendo, porque esa misma semana estalló un gran escándalo financiero. 15 millones de euros desaparecidos pufan, se fueron. ¿Sabes qué les pasó a esas personas? Abogados en reuniones, pausos para café, audiencias aplazadas. Necesitamos más tiempo para revisar la evidencia. El caso es complejo, debe respetarse el debido proceso. Debido proceso, una frase interesante. Aparentemente escala con tu cuenta bancaria, 120 euros, prisión inmediata, 15 millones, programemos otra reunión. La celda era exactamente como te la imaginas, pequeña, fría, húmeda en paredes, grises que parecían sudar desesperanza. Un inodoro de metal, un colchón delgado que olía a cada persona que había dormido ahí antes, y silencio, pues silencio pacífico, el tipo de silencio que grita. Se sentó en esa cama y sintió la realidad estrellarse contra él como un tren de carga. Esto no era una película, esto no era temporal, esto era prisión real, y había estado ahí menos de un día. La llamada a su madre lo destruyó. Intentó sonar fuerte. No te preocupes, maná, solo unos meses estaré bien, pero su voz se quebró. Ypsilon lo supo, las madres siempre saben. Ella intentó mantenerse positiva. Saldremos de esto, mi amor, pero a través de la línea telefónica, él podía escuchar su corazón rompiéndose. Y luego llegó el mensaje de texto de su jefe, ni siquiera una llamada en un texto. Terminamos tu empleo, con efecto inmediato, 6 palabras. 23 años de su vida desaparecidos, sin ingresos, sin estabilidad y antecedentes penales pendientes. Todo por 120 euros que ya había devuelto. El supermercado ni siquiera presionó por daños. Recuperaron su dinero, obtuvieron sus titulares, obtuvieron su publicidad de duros con el crimen. Ya terminaron, pero el sistema apenas estaba comenzando. Esto es lo que nadie te dice sobre el castigo ejemplar. No se trata de ti, nunca se trató de ti, se trata de todos los demás. Eres la historia de advertencia, la etiqueta de precaución, el espantapájaros en el campo. Tu sufrimiento es el punto, porque si te destruyen completamente, tal vez alguien más no lo intente. Esa es la teoría. Pero aquí está la realidad. Mientras él contaba baldosas del techo en detención preventiva, la verdadera pregunta se estaba formando. ¿A quién protege realmente el sistema? Porque desde donde él estaba sentado, en una cama de concreto, en una celda de 2 por 2 metros, no se sentía como justicia, se sentía como actuación, como teatro, como si alguien necesitara un villano y él era conveniente, lo suficientemente joven para asustar a otros jóvenes, lo suficientemente pobre para no contraatacar, lo suficientemente visible para ser titulares, lo suficientemente impotente para aplastar completamente. Los días se convirtieron en semanas. Comenzó el ritmo de la vida carcelaria en despertar. Conteo en desayuno, conteo en tiempo, en el patio en conteo, siempre contando, siempre observando, siempre esperando lentamente. Algo dentro de él comenzó a cambiar. No dramáticamente, no como en las películas Han Solo, endureciéndose como piel, formándose sobre una herida. El chico asustado que entró estaba desapareciendo, siendo reemplazado por alguien más callado, más frío, más cuidadoso. Pero lo que vino después, lo que pasó en esas paredes de concreto, eso fue lo que realmente lo rompió. Porque la prisión no solo encierra tu cuerpo, reconfigura tu cerebro, y la persona que eventualmente salió apenas se reconocía a sí mismo, y tú tampoco lo reconocerías. ¿Sabes qué es aterrador? ¿Qué tan rápido cae todo? No el crimen, no el arresto, ni siquiera la sentencia. Estoy hablando del colapso invisible, las cosas que nadie menciona en la corte. El juez nunca dijo antecondeno a la indigencia, pero eso es exactamente lo que pasó, porque mientras él estaba adentro contando días, afuera su vida estaba siendo desmantelada pieza por pieza, sistemáticamente, brutalmente. Primero, el apartamento. Su casero no esperó a que terminara el juicio. Procedimientos criminales fue suficiente. Contrato terminado, pertenencias empacadas en cerradura cambiada. Así, el lugar que llamaba hogar se convirtió en otra dirección donde solía vivir. Y su madre,
La mujer a la que intentaba ayudar tuvo que mudarse con familiares, apretada e incómoda, cargando con el peso de saber que el error de su hijo también la había desplazado a ella. Pero aquí es donde se vuelve psicológico. Dentro de esas paredes, el tiempo no pasa, se acumula como veneno. La primera semana pensó que podría manejarlo, mantener la cabeza baja, quedarse callado, sobrevivir, pero la prisión tiene su propio ecosistema, sus propias reglas, sus propios depredadores, y pueden oler el miedo como sangre en el agua. Comenzó pequeño en un empujón en la fila de la cafetería. Muévete más rápido. Hay alguien tomando su asiento. Ahora es mío, su bandeja de comida tirada nups. Nada lo suficientemente violento para reportar, nada lo suficientemente dramático para contraatacar. Solo presión constante, implacable, van probándolo. Mi Jindolu, viendo si se rompería o se doblaría. Dormir se volvió imposible. Cada sonido era una amenaza, cada sombra era peligro. Su mente comenzó a jugarle trucos. Ansiedad arañando su pecho a las 3 de la mañana. Paranoia, susurrando que todos estaban observando, y tal vez lo estaban, porque en prisión la debilidad es moneda, y él la estaba gastando cada día. Así que se adaptó, tuvo que hacerlo. Comenzó a caminar diferente, hombros atrás, ojos al frente, menos hablar, a más observar. El chico gentil que se disculpaba demasiado, desaparecido, reemplazado por alguien que sabía cuando quedarse en silencio, cuando mantenerse firme, cuando hacerse invisible. No era crecimiento, era evolución de supervivencia, y lo estaba cambiando a nivel celular. Mientras tanto, la burocracia seguía moliendo. Antecedentes penales, huella digital permanente, verificaciones de antecedentes fallidas. Cada formulario que llenaría por el resto de su vida tendría esa casilla. ¿Alguna vez has sido condenado por un crimen? Y sin importar cómo lo explicara, sin importar el contexto, la respuesta siempre sería ANSI. Los 120 euros fueron devueltos en una semana. El supermercado recuperó su dinero, obtuvo su publicidad, pudo verse duro con el crimen. Siguieron adelante inmediatamente. Pero el sistema tenía impulso ahora como una roca rodando cuesta abajo, y él estaba atado a ella. Esto es lo que nadie te dice sobre el castigo. La sentencia tiene fecha de finalización, pero las consecuencias, esas son para siempre. Imagina intentar construir un futuro cuando tu pasado llega antes que tú. En cada solicitud de empleo, cada visitao, ya apartamento, cada nueva relación. Entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Dónde has estado? Háblame de ti. Y acechando detrás de cada conversación está esta cosa que tienes que explicar. Este momento que te define más que cualquier cosa que hayas logrado. Pasaron meses, lentamente, dolorosamente, cada día idéntico al anterior. Paredes grises, camaos de metal, luces fluorescentes que nunca se apagaban del todo, y a través de todo un pensamiento seguía dando vueltas en su mente como un buitre. Les di 120 euros. Tomaron toda mi vida. ¿Es esto igual? ¿Es esto justo? ¿Es esto justicia? Pero la parte absolutamente más cruel, la parte que lo destripaba cada noche, podía verlo sucediéndole a otros también. Chicos, jóvenes, chicos pobres, chicos desesperados, todos siendo aplastados por la misma máquina. Mientras las noticias pasaban historias sobre criminales de cuello blanco recibiendo sentencias suspendidas, arresto domiciliario en su villa, servicio comunitario en su propia caridad, multas pagadas, caso cerrado. Y ahí fue cuando el verdadero veneno se filtró. No odio. Algo peor, comprensión. El entendimiento de que esto nunca se trató de rehabilitación, nunca de hacer las cosas bien. Se trataba de dar un ejemplo, y los ejemplos no obtienen segundas oportunidades, son destruidos públicamente, permanentemente, como advertencia para todos los demás. Pero esto es lo que no contaron. Eventualmente, él saldría, y la persona que caminaría por esas puertas no sería el mismo chico asustado que entró, ni cerca. Déjame mostrarte algo que te hervirá la sangre. En realidad, no. Déjame preguntarte algo primero. ¿Qué crees que es peor, robar 120 euros en efectivo o robar 12 millones en fondos públicos? Parece obvio, ¿verdad? Incorrecto, porque en nuestro hermoso sistema de justicia,
La respuesta depende de una cosa: ¿a quién eres? Y eso no es una opinión. Eso es matemática. Matemática fría, brutal, innegable. Mientras él aprendía a dormir con un ojo abierto, estos titulares estaban sucediendo. Político acusado de malversar 8 millones, permanece libre pendiente de investigación. CEO de firma importante involucrado en esquema de fraude fiscal. Arresto domiciliario en finca rural. Ejecutivo bancario vinculado a lavado de dinero. Sentencia suspendida. Sin tiempo en prisión. ¿Notas el patrón? ¿Notas lo que falta? Prisión real, del tipo con barras de metal y extraños que podrían lastimarte. Ese tipo de prisión, reservada para gente especial. 120 euros. Eso le compró meses de infierno. Pero 12 millones, eso te compra abogados y contadores. Instrumentos financieros complejos que requieren análisis experto en demoras, apelaciones en tecnicismos. Y si realmente tienes mala suerte y te condenan, no te preocupes, no compartirás celda con nadie. Obtendrás régimen adaptado debido a circunstancias personales, lo cual en lenguaje legal significa incómodo. Y la gente comenzó a hacer la pregunta incómoda, la que hace que los políticos se retuerzan y los jueces se pongan defensivos. ¿Por qué la justicia tiene etiqueta de precio? Porque, seamos honestos, si hubiera tenido 50.000 euros para un abogado de primera, esta historia termina diferente. El abogado negocia acuerdo de culpabilidad, sentencia suspendida, servicio comunitario, evaluación psicológica mostrando profundo remordimiento y bajo riesgo de reincidencia en caso cerrado. La vida continúa, pero no tenía 50.000, no tenía nada. Defensor público, sobrecargado de trabajo, mal pagado, manejando 30 casos simultáneamente. Gran persona, probablemente haciendo su mejor esfuerzo definitivamente, pero luchar contra un sistema diseñado para moverse rápido y golpear duro sin recursos. Eso no es defensa legal, eso es una formalidad. Un criminólogo dijo algo en televisión que dejó a todos helados. El castigo desproporcionado no corrige el comportamiento, destruye a la persona Lee. Eso, otra vez, destruye no rehabilita. No reforma, destruyan, porque cuando aplastas a alguien tan completamente que no puede reconstruirse, ¿qué estamos logrando exactamente? ¿Seguridad o venganza disfrazada de justicia? El punto completo del sistema penal, supuestamente, es la rehabilitación. Dar consecuencias a las personas, ayudarlas a aprender, reintegrarlas a la sociedad. Segundas oportunidades, crecimiento, todas esas hermosas palabras en los libros de texto legales, pero aquí está la verificación de la realidad. ¿Cómo reintegras a alguien que has destruido sistemáticamente? ¿Cómo das una segunda oportunidad a alguien que has marcado de por vida? ¿Cómo ayudas a alguien a reconstruir cuando has demolido cada cimiento que tenía? ¿Quieres la verdad fea? A nivel de calle. La gente pobre es atrapada más fácilmente, no porque cometan más crímenes, porque no pueden permitirse ocultarlos. No pueden permitirse abogados que sepan con qué jueces juegan golf. No pueden permitirse contadores que conviertan el robo en discrepancias contables. No pueden permitirse las negociaciones que suceden en oficinas con paneles de roble sobre whisky caro. Y luego finalmente llegó el día de la liberación. La puerta se abrió, caminó a través bolsa de plástico con sus pertenencias, 43 euros en su bolsillo en un boleto de autobús, y un pedazo de papel que decía deuda con la sociedad pagada. ¿Pagada en qué palabra? Como si esto fuera una transacción, como si la justicia fuera una máquina expendedora. Insectao, crimen recibe castigo, equilibrio dispensado. Pero salir a la luz del sol no se sintió como libertad, se sintió como exposición, como caminar a un escenario donde todos ya conocían su peor momento. Y el guión estaba escrito ex convicto and criminal en delincuente. Eso era lo que era ahora, no persona que cometió un error no humano que luchó y falló solo. Criminal, etiqueta permanente, membresía de por vida. Había perdido peso 30 libras, no podía dormir sin despertar sobresaltado, no podía confiar en nadie sin que la sospecha se filtrara. Sonreía menos, hablaba más bajo, miraba sobre su hombro constantemente. La prisión estaba detrás de él, pero se había mudado dentro de él. Reconfiguró su cerebro. Cambió su línea base, lucha o huida permanentemente activado.
Así que aquí está la pregunta que nadie quiere responder. Si dos personas cometen crímenes, uno toma 120 euros, uno toma 12 millones y solo uno va a prisión real. ¿Eso es justicia o eso es solo castigo por ser pobre? Porque desde donde él estaba parado, mirando a un mundo que había seguido sin él, la respuesta era cristalina. Pero la peor parte, la parte absolutamente aplastante del alma, ahora era libre, legalmente libre en papeles firmados, sentencia cumplida, pero intenta explicar eso a empleadores, a caseros ané, cualquiera con verificación de antecedentes, porque estaba a punto de aprender la lección más dura de todas. En algunas sentencias nunca terminan. Solo cambian de ubicación y la prisión real lo estaba esperando afuera. Libertad, eso es lo que decía el documento liberado. Sentencia completada en deuda pagada. Hermosas palabras en papel oficial con sellos y firmas. Pero esto es lo que no te dicen sobre la libertad, Dan. A veces la jaula es invisible, a veces los barrotes están hechos de juicio en lugar de acero, Ann, y a veces el verdadero castigo comienza en el momento en que eres libre. Salió con una bolsa de plástico, 43 euros, un boleto de autobús y un registro criminal que lo seguiría como una sombra, como un olor que no podía quitarse, como una letra escarlata quemada en su identidad digital. Cada base de datos, cada verificación de antecedentes, cada búsqueda en línea, ahí está, babeo permanente, inamovible, definido por su peor día. Currículum en enviar, currículum en enviar, en currículum enviar, una y otra vez. 30 solicitudes en la primera semana, 40 para la segunda, trabajos de construcción en trabajo de almacén, lavar platos, limpieza, en cualquier cosa. En todo, no era exigente. No podía permitirse serlo. Solo necesitaba una oportunidad. Solo una nos... Eso es todo. Hola, sí, recibimos tu solicitud. Ah, muy impresionante. ¿Puedes venir a una entrevista? Corazón saltando, manos temblando. Tal vez esto es legal temprano, camisa planchada. Apretón de manos firmes, sonrisao genuino. Cuéntanos sobre ti. Respira, Hando. Soy trabajador, confiable, aprendo rápido. Yo, algún vacío en el empleo. Pausan la que pesa 1000 libras. Yo no hubo un periodo donde tienes antecedentes penales. Ahí está, a la pregunta que termina todo. Probó diferentes enfoques. Honestidad ansí, pero fue menor, no violento. He pagado mi deuda. Sus caras cambiaron an instantáneo, como persianas cerrándose. Estaremos en contacto a nunca lo estaban mentir. Tampoco funcionó a las verificaciones de antecedentes. No mienten y ser atrapado en una mentira. Aún peor, gracias por tu tiempo. Puerta cerrándose a una y otra vez. Y otra vez, 60 solicitudes en 70, 90. Cada rechazo más agudo que el anterior. Cada hemos decidido seguir adelante con otros candidatos cortando más profundo. Porque no se trata de calificaciones, no se trata de ética laboral, se trata de esa casilla, esa pequeña caja que grita riesgo más fuerte que cualquier otra cosa en la página. El vecindario no fue mejor en miradas de reojo, conversaciones deteniéndose cuando él pasaba. Ese es el que fue a prisión. Escuché que fue robo. Escuché que fue peor. Rumores creciendo, en verdad encogiéndose. No importaba que fueran 120 euros. Para cuando la historia circuló, se convirtió en asalto o irrumpió en la casa de alguien o lo que fuera que lo hiciera más interesante. Apartamentos ou vídalo. Necesitamos referencias y verificación de antecedentes. ¿Puedo pagar 3 meses por adelantado? Necesitamos una verificación de antecedentes, como un disco rayado, como una pared contra la que seguía chocando. Incluso habitaciones en pisos compartidos. Lo siento. Los otros compañeros de cuarto no se sienten cómodos. Cómodos en esa palabra. Como si su pasado pudiera ser contagioso. Su madre lo vio suceder, lo vio encogerse, volviendo a casa derrotado, día tras día, semana tras semana. Intentó mantenerse positivo para ella. Algo saldrá, no te preocupes. Pero ya sabían, las madres siempre saben. Lo vio quedándose despierto hasta tarde, actualizando sitios de trabajo. Lo vio sobresaltándose con cada notificación.
esperando buenas noticias. Vio la luz en sus ojos apagándose. Y lentamente y peligrosamente un pensamiento comenzó a formarse. No ruidoso, no dramático, solo persistente. Como agua goteando sobre piedra. ¿Cuál es el punto si no puedes trabajar? No puedes alquilar, no puedes reconstruir. Si cada puerta permanece cerrada sin importar cuán fuerte toques, ¿cuál es el punto de intentar? ¿Cuál es el punto de ser bueno cuando ser bueno ya no importa? Así es como sucede, así es como la gente vuelve al crimen. No porque sean malos, no porque no aprendieron, sino porque el mundo hace imposible ser otra cosa. Cuando los caminos legales están bloqueados, los ilegales comienzan a parecer la única opción. Cuando la sociedad te rechaza completamente, ¿por qué seguir las reglas de la sociedad? Pasaron meses, la esperanza que tenía al salir de prisión, desaparecida, reemplazada por agotamiento, por resignación, por el peso pesado de saber que la sentencia nunca terminó realmente, solo se reubicó de dentro de esas paredes adentro de su mente. La depresión se filtró no del tipo del que habla la gente, el tipo silencioso, el tipo funcional en despertar, intentaran, fallaran, dormir, en repetir. Y luego, algo inesperado. Una llamada telefónica, número desconocido. Eres. Sí, tengo un pequeño taller mecánico. Vi tu solicitud de hace 2 meses. Todos los demás ya tienen trabajo. Todavía buscas. Su corazón se detuvo. Sí, absolutamente tienes antecedentes, ¿verdad? Dice aquí que sí. Aquí vamos otra vez. Sí, pero no me importa qué fue. Necesito a alguien el lunes. ¿Estás disponible? No era un milagro, era una persona, un pequeño taller, una oportunidad colgando de un hilo, y parado ahí, teléfono en mano, enfrentó una pregunta aterradora. ¿Podía siquiera confiar en esto? ¿Podía creer en segundas oportunidades después de todo? ¿O el sistema había roto algo en el que no podía arreglarse? Porque esta es la verdad que no te dicen. A veces la prisión más difícil de escapar es la que construyes en tu propia mente. Míralo. Realmente, míralo. Este no es un genio criminal, no un líder de cártel, no un político corrupto con cuentas offshore. Este es un chico que robó 120 euros porque estaba desesperado y fue estúpido. ¿Y qué le hicimos? No lo corregimos, no lo rehabilitamos, lo desmantelamos. Sistemáticamente y legalmente, orgullosamente. Y lo llamamos justicia. Esa llamada telefónica, ese taller mecánico, lo salvó. No porque el trabajo fuera increíble, salario mínimo, mañanas tempranas, un trabajo sucio, pero porque alguien lo miró y vio potencial en lugar de un criminal. Todos la cagan, chico. Lo que importa es lo que haces después. Palabras simples, pero fueron las primeras palabras amables que había escuchado en más de un año. La primera vez que alguien lo trató como un ser humano en lugar de un expediente. Se presentó 1 hora antes, ese primer lunes, aterrorizado, temblando, convencido de que cambiarían de opinión, convencido de que alguien llamaría y diría en realidad, encontramos a alguien más, pero no lo hicieron. El dueño le entregó una llave inglesa y dijo, aún comienza con los cambios de aceite. Te enseñaremos el resto, Anne, y por primera vez desde ese error catastrófico, sintió algo, no felicidad, todavía no, Anne. Pero tal vez, posibilidad, pero no pretendamos que este es un final feliz. ¿Por qué no, Luis, cada contrato que firma todavía tiene esa pregunta? Cada formulario, en cada verificación, ¿ha sido condenado? Sí, en siempre, sí, en cada trabajo después de este, preguntará cada apartamento. Cada relación que se ponga seria, hay algo que necesito decirte, nunca desaparece. El error de una tarde desesperada lo sigue para siempre. Así que aquí está la pregunta que hemos estado evitando, la que hace que la gente se sienta incómoda, la que nadie quiere responder honestamente. ¿Era esto justicia? ¿Destruir su vida previno el crimen? ¿Hizo a la sociedad más segura? ¿Ayudó a alguien? ¿O simplemente aplastamos a alguien porque podíamos? ¿Porque se sintió bien castigar? ¿Porque necesitábamos un ejemplo y él era conveniente? ¿Porque seamos brutalmente honestos? El juez dijo mensaje ejemplarizante, mensaje ejemplar, está bien en mensaje recibido, fuerte y claro. El mensaje es
Si eres pobre y la cagas, determinaremos, tomaremos todo. Tu trabajo, tu hogar, tu dignidad, tu futuro, tu salud mental, tu capacidad de reconstruir, te marcaremos permanentemente. Y luego nos preguntaremos por qué las tasas de reincidencia son tan altas. Nos preguntaremos por qué la gente reincide. Nos preguntaremos por qué la rehabilitación no funciona. ¿Quieres saber por qué no funciona? Porque en realidad no queremos que funcione. Queremos venganza. Queremos castigo. Queremos que alguien sufra para poder sentirnos justos. Y la parte más grotesca, somos selectivos al respecto. ¿Crimen de cuello blanco? Es complicado, han debido proceso. Estas cosas toman tiempo. Crimen callejero, enciérrenlos, en la llave. Tolerancia cero. Se supone que la justicia es ciega en igual injusta, pero la justicia pesa tu cuenta bancaria antes de pesar tu crimen. Mide tus conexiones antes de medir tu culpa. Ve tu dirección, tu educación, el color de tu piel, tu apellido, y luego decide qué tan fuerte golpear. Nami, eso no es justicia. Eso es solo crueldad organizada con papeleo legal. Todavía está en ese taller mecánico, todavía llegando temprano, todavía probándose a sí mismo cada día, todavía cargando el peso de un error como una roca en su espalda, todavía estremeciéndose cuando alguien pregunta sobre su pasado, todavía preguntándose si esta frágil segunda oportunidad durará o si algo se la quitará. Porque una vez que has sido aplastado por el sistema, nunca confías completamente en la estabilidad otra vez. Y esto es lo que debería aterrorizarte. Esto podría ser cualquiera. Tu hermano, tu hijo, tu amigo en un mal día, un momento desesperado, una decisión estúpida, y la máquina comienza a moverse, y una vez que comienza, no le importa el contexto o la proporcionalidad o la humanidad. Solo muelan eficiente en legal despiadada hasta que no queda nada más que papeleo y trauma. 120 euros. Eso es lo que comenzó esto. Un número tan pequeño que es casi vergonzoso decirlo en voz alta. El supermercado recuperó su dinero en una semana, pero él perdió años, perdió oportunidades. Perdió a la persona que podría haber sido. ¿Y para qué? Para probar un punto, para asustar a otros, para satisfacer nuestra necesidad colectiva de castigo. La verdadera pregunta no es si pagó su deuda. Lo hizo con intereses, con su salud mental, con su futuro, con piezas de sí mismo que nunca recuperará. La verdadera pregunta es, ¿nosotros pagamos? ¿Se benefició la sociedad de su destrucción? ¿Estamos más seguros porque lo rompimos? ¿O simplemente creamos otra persona herida tratando de sobrevivir en un mundo que no le permitirá olvidar? Se supone que la justicia equilibra las escalas, pero cuando pones 120 euros en un lado y una vida humana completa en el otro andain, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la justicia? ¿O simplemente llamamos venganza con un nombre más bonito y nos felicitamos por ello? El martillo no vuelve a caer. El caso está cerrado. Pero la pregunta se queda contigo, mucho después de que el video termine. Porque tal vez, solo tal vez, todos somos cómplices en un sistema que destruye personas y lo llama corrección. Y tal vez eso debería aterrorizarnos más que cualquier crimen.